Igual los invito a que enciendan sus cámaras, ahorita somos todavía muy poquitos, igual nos podemos conocer y aprovechar este momento. Igual las invito, creo que somos más mujeres en este evento. Las invito a que a través del chat nos pongan de dónde nos están viendo o de dónde nos están acompañando. No sean tímidas. Aquí estamos para ayudarles. Y igual si tienen algún problema con la plataforma, mis compañeros de servicio técnico aquí están para nosotros ayudarnos. Igual, pues les digo, a través del chat nos pueden mandar saludos o comentarnos de dónde nos están viendo. Comentarles brevemente que este evento es como el cierre de la campaña de los 16 días de activismo contra la violencia de género o la violencia contra mujeres y niñas que implementa la ONU. Así que bueno, este es nuestro evento de cierre de esta campaña. Igual invitarlas a que nos sigan en redes sociales. Ahí tenemos algunas imágenes de lo que se estuvo realizando en esta campaña. Y pues bueno, también a través de estos medios, pues ustedes se pueden enterar de todas las actividades, cursos también que está implementando el CITA Veracruz. Seguimos siendo muy poquitos en la plataforma, demos unos minutitos más a que algunos integrantes puedan ingresar a la plataforma y pues en breves minutos estaremos ya dando inicio. Ya tenemos ahí un mensajito, muchos saludos al Instituto de la Mujer. Ya se me cerró mi chat, denme un momentito para leerlo completo. Ahora sí. Al Instituto Municipal de la Mujer de Alvarado, muchísimas gracias por acompañarnos. Me da mucho gusto que tenga su camarita abierta. A la compañera Lida Ruiz Hernández, ¿correcto? Muchísimo gusto y saludos hasta Alvarado. Muchos saludos aquí desde Papantla. No, gracias a ustedes por acompañarnos. Ya tenemos ahorita más participantes. Igual los invito a que en el apartado de chat nos coloquen de dónde nos están visitando o de dónde nos están viendo. Y pues igual si quieren compartir alguna otra cosa con nosotros a través del chat, pues adelante. En breves minutos estaremos dando inicio a este webinario sobre medios, violencia y género. Y ya les comentaba un poquito acerca de lo que fue la campaña de los 16 días de activismo de ONU Mujeres. Y pues bueno, este evento viene a cerrar toda esta campaña, es como la cerecita del pastel de esta campaña de este año. Igual los invito a que nos sigan a través de nuestras redes sociales para que ustedes se estén enterando de todas las actividades que el IPN Veracruz tiene para ustedes. Al finalizar les estaremos dando información sobre unos 2 cursos que tenemos ahorita en puerta. Así que bueno, los invito a que permanezcan con nosotros aquí en esta charla. Ya está aquí nuestra directora, entonces en breves minutitos estaremos dando inicio a este webinario. Mientras tanto, pues los invito a que igual no sean tímidos y comenten en el chat de qué dependencia nos están visitando. Ya somos un poquito más participantes en esta plataforma. Igual les digo, siéntanse libres de usar el chat para cualquier comentario. Igual, si a lo largo de esta conferencia surgen algunas dudas, los invito a que, pues bueno, las plasmen a través del chat. O igual, me parece que hay un apartado específico para preguntas y respuestas. Entonces, igual lo pueden hacer a través de este medio. Y pues bueno, cualquier cosa, ya saben que también estamos aquí al pendiente. Mis compañeros de servicio técnico estamos para apoyarles. Por ahí ya leo algunos nombres conocidos. Muchas gracias por acompañarnos. Ya veo más camaritas encendidas. Igual, si gustan, los invito a que prendan sus cámaras para pues, poder interactuar todas y todos en este evento. Muchísimos saludos a la maestra Lorena Baeza de la Dirección de Difusión de Ciencia y Tecnología. Un gusto siempre que nos acompañen en estos eventos. Por ahí ya ubico su nombre. Muchas gracias. Denos otros minutitos y ya empezamos.
Me parece que ya estamos transmitiendo en Facebook, así que si gustan, igual les comparto el link, doctora. Le acabo de enviar el link en Facebook por si gusta usted compartirlo igual en sus redes sociales. Y pues bueno, hacerles la mención de que si tienen algún problema con esta plataforma, pueden seguir la transmisión a través de Facebook. Igual, pues insistirles en que se queden aquí con nosotros vía Webex, porque al finalizar, pues compartiremos con ustedes el link de asistencia o así que pasaremos lista, por así decirlo, para poderles hacer llegar esta constancia, ¿no? Bueno, me parece que ya es hora para que demos inicio. Así que, pues bueno, le cedo la palabra a nuestra directora. Como siempre, mencionarles que pues el Instituto Politécnico Nacional, a través del Centro de Innovación e Integración de Tecnologías Avanzadas, Unidad Veracruz, y pues en esta ocasión al Comité de Género del Instituto, pues les damos la más cordial bienvenida a este webinario como cierre de campaña de los 16 días de activismo contra la violencia contra mujeres y niñas, y a este webinario que es titulado Medios, Violencia y Género. Es para mí un honor presentarles a nuestra directora, la licenciada Angélica Hernández Ávila, pues para la presentación de nuestra ponente y que nos dé algunas palabras de bienvenida. Directora, adelante. Gracias, buenas tardes para todas y todos los que nos están acompañando hoy a este webinario, que para nosotros es muy importante porque con esto cerramos los 16 días de activismo contra la violencia de género, que bueno, formamos parte de esta campaña y nos sumamos a la campaña internacional anual que empieza el 25 de noviembre, justo cuando se está trabajando en el tema del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y sigue hasta el 10 de diciembre, que se festeja, se conmemora, perdón, el Día de los Derechos Humanos. Entonces es bien importante para nosotros que en estos 16 días de activismo estuvimos haciendo campaña de sensibilización y prevención contra la violencia de género, contra las niñas y las mujeres. Por ello, hoy tenemos el gusto de tener este webinario, Medios, Violencia y Género, con la doctora Mónica Mendoza Madrigal, la cual me da mucho gusto presentar, que es catedrática de la Universidad de Jalapa y de la Universidad Anáhuac de Jalapa, doctora en investigación de la comunicación de la Universidad Anáhuac, maestra en comunicación política del Centro Avanzado de la Comunicación AC, licenciada en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Cristóbal Colón, y actualmente ella funge como titular del Centro de Estudios para la Igualdad de Género y Derechos Humanos del Congreso del Estado de Veracruz. Se ha desempeñado como directora de comunicación social de la Presidencia de la República en Veracruz, columnista de la Agenda de las Mujeres en diversos medios impresos y digitales. Tiene diplomados en los temas de violencia política contra las mujeres en razón de género, comunicación, derecho humano y género, derecho parlamentario, derecho humano e igualdad de género, comunicación política, gobernanza y participación ciudadana y en el tema de género. Es autora de libros El Camino de la Paridad Legislativa en el Congreso de Veracruz y colaboración en varios libros colectivos y mixtos académicos y de difusión. También ha recibido entre las distinciones el Premio Nacional de Periodismo 1991 y la Medalla Leona Vicario en sus aportaciones como defensora de los derechos humanos de la mujer. Para el CITA es un verdadero honor contar con la doctora Mónica Mendoza Madrigal, con la impartición de su ponencia Medios, Violencia y Género. Bienvenida, doctora, y la verdad es un gusto que esté participando con nosotros. Les agradezco mucho la invitación. Estoy muy contenta de poder compartir con ustedes en esta tarde, de tener la oportunidad de intercambiar puntos de vista y de que ahondemos en una vertiente relacionada con el combate a la violencia en contra de las mujeres que a lo mejor no se dimensiona en toda su importancia, que es la que se genera desde los medios de comunicación y bueno, pues ahí como una gran fuente de reproducción de la violencia. Solamente si me lo permiten, quisiera hacer la respetuosa aclaración de que he dejado ya de estar al frente del Centro de Estudios para la Igualdad de Género y Derechos Humanos del Congreso del Estado, así que, bueno, pues estoy de todas maneras a sus órdenes. Muchas gracias. Y si no tienen inconveniente, vamos a iniciar el programa como lo tienen ustedes planificado. Vamos a hacer la intervención ahora y al final daremos el espacio para preguntas y respuestas de quien guste participar. Bien, voy a permitirme compartir pantalla.
para presentarles estos materiales. Y sí quiero agradecerles muy especialmente la conexión, el que le dediquen tiempo esta tarde a que podamos estar conectadas y conectados a través de esta vía, tanto por la plataforma interna como a través de las redes sociales en donde se está transmitiendo y donde yo ya he hecho lo propio para compartir con mis propios contactos. Así que bueno, vamos a comenzar. Como me hizo favor de presentarme la directora y a quien le agradezco mucho la invitación y por el conducto de la licenciada Ilse y de Marlene. Yo soy comunicóloga y me ocupa mucho, me interesa profundamente tratar de aportar desde mi ámbito disciplinar una vía de atención para la disminución de la violencia en contra de las mujeres, que como bien sabemos es una problemática muy grave y no sé si se está escuchando bien. Me comentan que se escucha un poquito bajo, entonces no sé si pudiera acercarse un poquito más al micrófono o si traiga audífonos. Traigo audífonos. Ok. Ver, ¿Se podrá colocar el micrófono más cerquita? Mire, yo aquí tengo el mío. Justo como no a la tiene, altura de no la tiene boquita. micro, no tiene Ok. micro el mío. Ah, No le ok, podemos ok. dar ganancia en el software, no le podemos dar ganancia un poco al audio. Y si mis compañeros de soporte técnico me apoyan, igual los invito. Yo les ofrezco con mucho gusto hablar más fuerte. De hecho, sí Perfecto, se escucha, bueno, yo sí la escucho muy bien. perfecto. Igual invito a las y los participantes a que les suban todo lo que se pueda a su sonido. Y Y les pues prometo bueno, que voy a hablar más fuerte. perfecto. Muchísimas gracias, doctora. Entonces, nada más Gracias a usted. para comentarles que si tienen alguna duda, pregunta, comentario, pues ya saben, depositarlo en el apartado de chat y al finalizar les estaremos dando lectura. Igual los invito también a que pongan en el apartado de chat de dónde nos están viendo para después mandarles saludos. Y ahora sí que dejo de interrumpir, le cedo la palabra a nuestra ponente y pues bueno, cualquier cosa estamos aquí para apoyarla. Con permiso. Muchas gracias, muy amables. Bien, bueno, pues entonces les comentaba que vamos a abordar el tema de la violencia desde la perspectiva de la comunicación, centrándolo en los medios de comunicación de manera muy particular, pero bueno, en forma inicial es importante que hagamos la distinción en el concepto o los conceptos centrales de los cuales deriva pues absolutamente todo este análisis, que es entender la diferencia entre sexo y entre género. Sexo es las características físicas y biológicas que poseemos las personas al momento de nacer y que nos definen como hombres o como mujeres. Eso es sexo, tener los órganos sexuales de una mujer o de un hombre. Saludos desde Lima, Perú, qué gusto. Y género es una construcción social. Es muy importante que lo tengamos claro. ¿Quién construye socialmente el género? Bueno, pues lo vamos aprendiendo a lo largo de la vida por medio de diferentes aspectos, como cuál es nuestro propio proceso de socialización. El proceso de socialización nos enseña cómo se va definiendo lo masculino y lo femenino. La familia es una fuente importante de referencias que también definen lo que se va construyendo con respecto al género a lo largo de la vida de la persona y una fuente importantísima de referencia para definir las características de lo que se considera masculino y femenino son los medios de comunicación. De ahí la importancia de abordarlos desde esta perspectiva, de ver cómo los medios van definiendo y forjando y formando la serie de estereotipos que están asociados al género y que después se constituyen en factores generadores de violencia. ¿Okay? Bien, vamos adelante. Me gusta cómo presenta la plataforma WebEx porque estoy viendo mi pantalla, las estoy viendo a ustedes y estoy viendo los mensajitos de quienes van escribiendo. Entonces, bueno, ahí yo voy con mucha interacción con ustedes, esperando que no les sea de ningún modo aburrido. Bueno, quiero comentarles que el feminismo es el único movimiento social y político que tiene más de 300 años vivo y sigue vigente.
no ha decaído en ninguna de estas, de este largo andar de 300 años, ¿no? Lo comenzamos a construir con mujeres como Mary Wollstonecraft en 1700 y a partir de ella algunas otras desde Europa. Específicamente en Francia y en Inglaterra comenzaron a tener lugar, bueno, pues estas primeras formas de expresión de mujeres que se inconformaban con la exclusión de la que eran objeto, ¿no? No éramos consideradas ciudadanas, las mujeres en ese momento no podíamos ir a la escuela. Yo tengo muy presente que estoy hablando también para un público académico, entonces voy a estar haciendo muchas alusiones relativas al ámbito de lo universitario. Bueno, pues no podíamos ir a la escuela, tan simple como eso, ¿no? Y no podíamos ir a la escuela por el hecho de ser mujeres. Entonces, bueno, esta llama, yo coloqué aquí un fuego encendido, una tinta en el diseño de mis diapositivas, porque eso es el feminismo, ¿no? Es una llama encendida que prende fuego interno que motiva grandes cambios. Entonces, bueno, ¿dónde comienza todo? Comienza ahí, comienza en Europa, en este periodo, y ahí es donde empiezan las primeras batallas que se dan por obtener derechos, por alcanzar derechos. Esta es una pequeña y sencillísima línea de tiempo que nos permite situarnos para ir viendo cuáles fueron las reivindicaciones del movimiento feminista en cada una de las distintas épocas de la a partir de esos 300 años hasta la fecha, ¿no? Comenzamos el primero de los derechos, el que fue la llave para construir todo lo demás, fue requerir, exigir, demandar, pelear por alcanzar el derecho a la educación, porque las mujeres pudiéramos recibir instrucción formal. Esto está íntimamente relacionado con algo que muy probablemente hayan escuchado ustedes antes, que es el tema de la delimitación del espacio público y el espacio privado. Se consideraba, incluso esto es algo que viene desde el origen de la humanidad, se consideraba que las mujeres debíamos, el volumen, sigue estando el volumen muy bajo. A ver, bueno, pues hablo más fuerte. Se consideraba que las mujeres habíamos nacido para en el hogar dedicarnos al cuidado de la familia y a las tareas domésticas. Ese era nuestro espacio natural de vida. Ups, ese es nuestro espacio natural de vida. Ay, qué bueno, porque estoy haciendo mucho esfuerzo. Me hago un poquito ya para atrás y ya me regreso. Gracias. Bien, y los hombres se consideraba, y hasta la actualidad aún prevalece en muy buena medida esa creencia, que su espacio natural de desarrollo es el ámbito de lo público. Entonces, si nuestro espacio natural de desarrollo es lo doméstico, pues no necesitábamos recibir ninguna instrucción formal para dedicarnos a lavar los trastes y a cuidar a los hijos e hijas. Entonces, esa es la razón por la cual a las mujeres no se nos permitía acceder a las escuelas, a ninguna forma de instrucción formal, ni siquiera les estoy hablando de la universidad, les estoy hablando de la educación mínima básica, ¿no? Las mujeres solo recibían una educación esencial porque estarían irremediablemente dedicadas a las tareas del hogar y del cuidado doméstico. Entonces, por eso esa es la primera lucha, la primera demanda, la primera batalla emancipadora. La segunda viene como muy directamente relacionada con esto. Ustedes allá en el CITA, en Papantla, deben de verlo cerca porque es algo que está todavía anclado mucho en los usos y costumbres de muchas comunidades indígenas, que las mujeres no podemos tener propiedad, o sea, bienes a nuestro nombre. Los bienes se establecen a nombre de los hombres, ya sean los maridos, los padres o los hermanos o los hijos. Y entonces esta desposesión de las mujeres pues nos ha confinado, fíjense qué importante es hablar de esto, nos ha confinado a tener que permanecer al interior de una relación de pareja que puede en muchas ocasiones ser violenta, pero que como las mujeres no tenemos nada, no tenemos ningún bien a nuestro nombre, pues no nos podemos salir de esa relación porque entonces
con qué mantendríamos a los hijos y a las hijas y con qué viviríamos nosotras, y entonces eso es muy importante. Ese problema que tenemos hoy día, bueno, en realidad es un problema que lo venimos arrastrando y ya está desde el siglo XIX. Acá está Marlé, que es historiadora del arte y que sabe bien ese tema. Por ejemplo, si revisamos la historia de la industria turística en el puerto de Veracruz, hay estudios muy interesantes de historiadoras que hablan que fueron mujeres las primeras propietarias de los hoteles que se instalaron en el puerto de Veracruz. Pero, y esa situación ocurría porque muchas de ellas los heredaban, pero como no podían estar esos bienes a su nombre, pues finalmente se asentaban a nombre de los maridos. Entonces, por eso si revisamos en el registro público de la propiedad, aparecería como si fueran hombres los primeros propietarios, aunque la historia oral y la investigación cualitativa ha permitido indagar en la realidad de lo que ahí sucedía y que es que mujeres eran las propietarias, ¿no? Con esto quiero decirles algo que es importante que tengamos muy claro. Si bien fuimos a la lucha por el derecho a la educación en el siglo XVIII y fuimos a la lucha por el derecho a la propiedad en el siglo XIX y lo obtuvimos, o sea, en ley se cambió y quedó establecido que ya las mujeres podían tener propiedades a su nombre, como bien sabemos, ustedes y yo y quienes nos ven en Facebook Live también lo saben, no son derechos infalibles. O sea, no absolutamente todas las personas ya ahora todas las mujeres pueden ir a la escuela y no todas las mujeres pueden tener bienes a su nombre, ¿no? Y la pandemia nos permitió corroborar esas brechas aún prevalecientes que generan mucha desigualdad para las mujeres, ¿no? Hay un dato que es muy interesante, solo lo cito como mera referencia. Se dice que por cada 2.000 hombres con acceso a Internet en el mundo, hay una mujer. Fíjense qué tan importante puede llegar a ser ese dato en momentos como este, donde la educación se trasladó a lo virtual para poder continuar con sus procederes, con sus procesos en una época de pandemia como la que nos ha tocado vivir. Entonces, bueno, pues no, la educación no es para todos. Aún hoy hay en el mundo, en México, en Veracruz, padres y madres de familia que no permiten que sus hijas estudien o estudien más porque se van a casar y entonces no tienen ningún caso, ¿no? Entonces, como les digo, no son derechos que se ganaran de una vez y para siempre y quedaran resueltos definitivamente, sino que seguimos luchando por esto. Y entonces así llegamos al siglo XX, que es el siglo del derecho al sufragio, de la lucha por el derecho al sufragio. Es bien importante ese tema, es bien importante que lo tengamos claro, porque hoy estamos viviendo una realidad paritaria, pues de pronto pareciera, ¿no? Que ya nos toca la mitad de todo, y la realidad es que ha costado mucho, incluso ha costado sangre, el poder acceder a la mitad de los espacios de representación. Y esa lucha comenzó a inicios del siglo XX. Se soltó un micrófono, me parece que es el micrófono de Carla Navarro, se le abrió su micrófono. Entonces, bueno, ¿no? Comenzamos este siglo con el tema del derecho al sufragio y hoy día, que estamos en el siglo XXI, nos situamos en otro momento que se llama la lucha por el estado de bienestar. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues ya podemos ir a la escuela, ya podemos tener bienes a nuestro nombre, ya podemos votar. Ahora de lo que se trata es de que eso que obtuvimos antes nos sirva para vivir mejor. Y en eso estamos, ¿no? Entonces, bueno, esta es una pequeña línea de tiempo para situarnos. Ahora bien, sigue abierto se destapó ese micro. Yo creo que fue sin querer. Si lo pudiera silenciar sería maravilloso. Bueno, entonces, una vez comentado lo anterior, vamos a hablar ya ahora sí de la comunicación y de los medios de comunicación. ¿Por qué es importante hablar de esto si vamos a abordar a la violencia como fenómeno social, como un problema público?
Porque los medios, acá está, construyen representaciones. Representaciones. ¿Qué quiere decir eso? Nosotras y nosotros, ustedes, yo y todas las personas, conocemos la realidad a partir de lo que los medios de comunicación nos presentan. Yo no he ido a África aún, espero hacerlo, pero me la imagino como me la han mostrado los medios, con muchas zonas desérticas, con mucha vegetación también y con muchos animales, ¿no? Esa visión de la realidad que yo poseo sobre un territorio que no conozco, lo he construido a partir de la imagen que los medios de comunicación me han presentado. Los medios, por tanto, generan o construyen identidad social. Nos identificamos a partir de esas representaciones que los medios nos establecen y van definiendo pues, justamente el conocimiento, el sentido común y los modelos, esas explicaciones que nos damos del mundo. Todo eso lo construimos a partir de los medios de comunicación. Son fundamentales en el proceso de socialización de la persona y no terminan nunca su proceso de ser ventanas del mundo, ¿no? Ahora bien, vamos a empezar a entrar en Honduras con todo esto, ¿no? El gran tema es, de entrada, ¿quiénes son quienes comunican? Esas personas que están encargadas de comunicar, que nos dan la versión de la realidad. Fíjense, yo les pongo aquí solo datos así como referenciales para ir dándonos cuenta de una problemática que es muy severa, que a lo mejor no habíamos reflexionado en ello. Sí es muy importante el contenido que difunden los medios de comunicación, pero parte de eso también yace o también estriba en quiénes son las personas que desde los medios de comunicación comunican, aunque suene redundante, perdón la redundancia, pero es muy importante que miremos esta realidad que nos plantea el estudio que yo recojo para mostrárselos en esta diapositiva. Fíjense bien, en la televisión española, solo el 21% de las personas mencionadas en las noticias son mujeres. Los demás, obviamente, el 79% son hombres. O sea, vemos en los medios de comunicación más información sobre hombres que sobre mujeres. No estamos incluidas en los contenidos de los medios de comunicación. Ahora, de ese 21% de mujeres que estamos en los contenidos de los medios de comunicación, el 41% tiene una presencia en calidad de víctima. Entonces, váyanse dando cuenta cómo hay una deliberada construcción de que las mujeres no somos sujetas de derechos, somos desposeídas de derechos y nuestra principal condición para mostrarnos es el de ser víctimas. Ahora, este es parte de ese mismo estudio en donde analizaron 14 medios de comunicación estatales. O sea, ya no solo la televisión, la TVE, la televisión española. Ahora este es un poco más amplio. Vamos a revisar 14 periódicos nacionales y ver cómo se nos representa. Y fíjense bien, las mujeres tuvieron un rol protagónico en las noticias, en la información, solo en el 22% de los casos. El resto, 78%, fueron alusiones a hombres. A hombres. Sí, no lo traigo en las diapositivas, pero conozco el dato y puedo proporcionarles el estudio. Es solo para que tengamos una referencia. Es solo para darnos una idea. Gracias a ti, Lolo. Bueno, esa es una parte del problema. La falta de representación o sea, el no estar incluidas es un problema. Porque, ¿cómo vamos a construir? Que se viene un problema muy claro que tenemos, es cómo vamos a construir liderazgos si no nos vemos como líderes, nos vemos como víctimas. ¿Cuál es nuestra fuente de referencia para poder construir una imagen de nosotras mismas que esté más fortalecida,
que tenga otros cánones, otros principios a destacar. Si lo único de lo que se habla con respecto a nosotras es de nuestra belleza o de nuestras relaciones sociales. Y entonces allí sigo metiéndome en Honduras, ¿no? Si exploramos el estereotipo construido a través de los medios de que las mujeres solo valemos a partir de nuestra belleza física, ¿no? Entonces empezamos a tener un chorro de problemas desde los conocidos hasta los por descubrir. Uno de los más conocidos es el tema de la anorexia y la bulimia, que nos ha significado un costo tan alto. Y eso porque en algún lugar a los medios de comunicación se les ocurrió que el estereotipo de belleza a imperar es el de las mujeres flacas. Las mujeres gordas no son guapas, las mujeres flacas sí. Entonces, la exacerbación de ese estereotipo, pues obviamente ha producido efectos colaterales como este que menciono acá. Quiero comentarles que hay, bueno, hay en cada época distintos cánones estéticos que se establecen como valores imperantes en cada sociedad. En este momento hay uno que es muy importante, que está relacionado con asociar belleza con juventud. O sea, solo son bellas las mujeres más jóvenes. Las mujeres que ya no somos tan jóvenes ya no somos bellas. Y entonces allí vienen, por ejemplo, ciertos aspectos que comienzan a ponerse de moda y que a veces no sabemos de dónde viene o cuál es como su finalidad, pero que se imponen en la moda, ¿no? Que se vuelven así súper vigentes, como por ejemplo este tema de traer la ceja muy remarcada. La ceja muy remarcada es una característica de la juventud, porque las mujeres en la medida que ya no somos tan jóvenes, pues como nos hemos depilado mucho las cejas a lo largo de la vida, pues acabamos por no tener una ceja tan poblada. Entonces, un rasgo de belleza juvenil es tener la ceja muy poblada, y entonces ahí viene la señora, que también es abuela, con la cejota de azotador, y se ve un poco extraño el asunto, ¿no? Pero bueno, son cánones de belleza que se van imponiendo, que tienen que ver con los estereotipos socialmente construidos desde los medios de comunicación. Pero también los medios de comunicación nos enseñan cómo relacionarnos entre las personas. Y eso es bien complicado, bien complicado. Tiene un montón de lecturas subyacentes, porque ahí es a donde aprendemos que empujar no es pegar, empujar no es ser violento, solo un empujoncito, una cosa leve, ¿no? No seas tan exagerada, que te quejas por todo, ¿no? Que la única manera de hacerse respetar es elevando la voz con autoridad o casi gritando, ¿no? Eso lo vamos aprendiendo ahí y lo vamos reproduciendo en la vida cotidiana. Entonces, ¿qué pasa? Saben que yo solía hace varios años iniciar mis pláticas cuando hablaba de violencia preguntándole a la gente que estaba en salones, donde yo estaba dando las pláticas, preguntarles, ¿aquí alguien ha vivido violencia? Y saben, ¿no? Nadie levantaba la mano y todo el mundo se miraba así como para ver quién había vivido violencia. Qué vergüenza. Ya no pregunto eso, porque ya no es necesario. Todas las personas hemos vivido violencia, de acuerdo a las estadísticas mundiales, de una u otra manera. El gran tema con la violencia es que a veces no la vemos, no la nombramos, no la reconocemos. La venimos a ver cuando ya es demasiado tarde. Y entonces vamos reproduciendo esa serie de patrones de comportamiento que van haciendo la bola de nieve más grande, más grande, más grande, más grande, y chin, nos dimos cuenta cuando la asesinamos. Bueno, si estamos hablando de estereotipos, pues es importante que hablemos de cuáles son los principales estereotipos. Yo sé que esa parte da un poco de risa, pero vamos a analizarlo con seriedad, con profundidad, ¿no? Este tema de que la bonita es la flaca, pero además no solo es flaca, sino que es así, súper mujer. Ese es un tema que se ha impuesto mucho a las mujeres y que vino a detonar en graves problemas ahora en la pandemia nuevamente, porque resulta que las mujeres nos presionamos demasiado y entonces estamos socialmente obligadas a hacer todo bien, a ser perfectas, y entonces nos vamos a la casa a trabajar en el home working, pero en el home working resulta que tenemos que prender la lavadora, tener la comida a tiempo, ayudarle a los hijos
a hacer la tarea virtual y entonces de pronto estábamos muy agobiadas y no se nos reconoce ni nos lo reconocemos nuestro legítimo derecho a decir, aguanta un momentito, ya me cansé. Este estereotipo de la supermujer es un estereotipo muy agotador, muy asfixiante, muy injusto, muy violento para las mujeres. Entonces, se nos exige un nivel de competencia todo el tiempo que acaba siendo terrible. Por eso, por ejemplo, las cifras de enfermedades mentales, con todo este tema de la salud mental, coloca a las mujeres en el primer lugar de personas que los padecen, ¿no? Y en buena medida es todo este estrés derivado pues de la presión que los propios estereotipos construyen y que nos imponen a nosotras como una carga pesada a traer aquí en los hombros, ¿no? Y por otro lado, pues están las mujeres gordas, que las mujeres gordas en las narrativas mediáticas, en las series, en Netflix, en las novelas, en las canciones, en los videos, en los libros, o sea, las mujeres gordas en las narrativas visuales son las intrigosas, las chismosas, las conflictivas, o de las que hay que burlarse, o las que, pues desde luego, no tienen una historia de amor que sea parte del eje narrativo de la historia que nos están contando. ¿Por qué? Pues porque como está gorda, ¿quién la va a querer, no? Entonces ahí te ves con eso. Y es tremendo. Entonces, este ejercicio lo pueden ustedes hacer en la práctica este fin de semana, que vean alguna peliculita en Netflix o lo que sea, observen cómo es el estereotipo de las personas que tienen los roles protagónicos y cómo son los estereotipos de las personas que tienen los roles antagónicos. Y se van a dar cuenta cómo acabamos reproduciendo exactamente lo mismo. Y bueno, si a los contenidos de la programación le vamos añadiendo aspectos como, por ejemplo, todo lo que contiene la publicidad, bueno, pues entonces tenemos que no, definitivamente la realidad no es como nos la pintan, como nos la han planteado y acaba generando desilusión, frustración o enojo, ¿no? Definitivamente. Ahora bien, quiero decirles que no somos las únicas personas en ser representadas mediante estereotipos, pero sí los estereotipos que están construidos mediáticamente para representarnos son distintos los de las mujeres que los de los hombres. Las mujeres, nuestro estereotipo presentado en los medios, pero no importa si les estoy hablando de la protagonista de la serie o de la presentadora del noticiero, se les exige igualmente los mismos aspectos. Deben de tener muy buen cuerpo, deben de estar perfectamente arregladas, deben de ser atractivas visualmente, en fin, ¿no? Y en este momento podemos ustedes y yo pensar en las personas que dan el clima. Tienen cada vez menos ropa y curiosamente son los segmentos dentro de los noticieros que más rating tienen. Entonces allí es donde yace uno de los factores más importantes que se comunican a nosotras, a las audiencias, y que acaban imponiéndose como un principio, como ya saben, ¿no? Como un deber ser, que es el tema de nosotras buscamos permanentemente agradar, y en ese agradar, pues no hay que ser incómodas, no hay que ser malas personas, no hay que andar pensando demasiado, no leas mucho, ¿para qué? En fin, todo eso, ¿no? Nada que salga del agrado, porque entonces, pues ya no vamos a cumplir nuestro principal objetivo. Mientras tanto, a los hombres, pues se les manejan estereotipos totalmente diferentes, en los cuales, por ejemplo, el fuerte carácter en las mujeres es visto como un rasgo de histeria y de descontrol, pero en los hombres el fuerte carácter es visto como parte del talante, ¿no? El control, la probidad del sujeto. Entonces, de pronto observamos cómo cambian completamente las apreciaciones en unos y en otros de acuerdo a la construcción estereotipada que tenemos de la realidad. Los hombres son valorados por ser
muy inteligente, es muy dominador, es un hombre agresivo, es un hombre que tiene el control de la situación, ¿no? Entonces, caramba, o sea, tenemos un súper problema. Yo me imagino que ustedes han tenido oportunidad antes de comentar, por ejemplo, sobre las nuevas masculinidades. Uf, ¿cómo nos cuesta, no? ¿Cómo nos cuesta ir construyendo las nuevas masculinidades cuando toda la vida hemos dicho, ¿no? Que los hombres deben de ser feos, fuertes, formales, ¿no? Y además son los que deben de llevar el sustento al hogar y toda esta otra serie de narrativas que de pronto, en la realidad actual, donde hay otro acuerdo de vida entre los hombres y las mujeres, pues eso también acaba generando frustración o propiciando el fracaso de la relación entre las personas. Ahora, quiero decirles que no cumplir con esa expectativa construida mediáticamente, o sea, el que no se parezca la persona que tengo junto a mí a la persona que idealmente construí porque así la soñé en la tele, o sea, el príncipe azul o la princesa azul, el que no, el que no se parezcan, el que sean distintos, lo que acaba provocando pues es este tema de la reprobación social. Si no se parece a lo que muestra el cartel, la publicidad, la televisión, la noticia o tal, entonces no está desacreditado, lo desacreditamos, no le damos valor. Bueno, a ver, fíjense bien, estos que les pongo del lado, bueno, del lado izquierdo, yo viéndolo de frente, son los temas que el Instituto Nacional de las Mujeres considera que son los temas más importantes de la agenda de las mujeres, con salud, trabajo, educación, desarrollo sustentable, mujeres en la toma de decisiones. Ahora, esto de la derecha son los temas con los cuales se relaciona a las mujeres en los medios de comunicación. Como pueden ver, o sea, un porcentaje importante de las noticias en donde las mujeres participan están relacionadas con la farándula, con la moda, con el entretenimiento, con el arte, con la cultura. O bien en condición de víctima. Entonces hay una disociación entre los temas que nos ocupan y esto otro con lo que nos distraen. ¿Y a qué hora atendemos lo que es realmente importante? Pues se va complicando, ¿no? Ahora, esto, hasta este momento, solo les he hablado de las representaciones y de los problemas que esto genera cuando se sale del estereotipo, pero esa es una parte del análisis que debemos hacer sobre la forma como los medios comunican. Otra parte muy importante es cómo los medios producen y reproducen violencia. Gracias, querida Lida. Gracias, te lo aprecio muchísimo. Es un gusto encontrarte aquí, Lida. Los medios son productores y reproductores de violencia. De hecho, son los productores y reproductores de violencia por excelencia. ¿Cómo lo hacen? Bueno, primero hay que entender qué es violencia, ¿no? La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece que es cualquier acción u omisión basada en su género que le cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte, ya sea en el ámbito privado o en el ámbito de lo público. O sea, cualquier acción u omisión, exactamente. Me están haciendo favor de compartirme su opinión sobre la forma como las noticias son tratadas, efectivamente, ¿no? Desde ahí se reproduce mucha de la violencia que en lo cotidiano acabamos pues también reproduciendo. Entonces, bueno, cualquier acción u omisión, hacer o dejar de hacer por condición de género que dañe su integridad. Entonces, ahí, ojo, ¿no? Ahora bien, a estas formas de violencia que eran, digamos, que las tradicionalmente reconocidas, contenidas en la ley, que son la laboral, la comunitaria, institucional, familiar, física, sexual, psicológica y económica, debemos de añadir las nuevas violencias o las nuevas formas de violencia recientemente incorporadas a la ley, que son la violencia digital, la violencia política y la violencia mediática. Al fin, tenemos en ley contenido un apartado específico que reconoce que los medios de comunicación reproducen la violencia y lo hacen desde el momento en el que nos sobreestereotipan y de muchas otras maneras más.
Ahora, ¿por qué esto se acaba convirtiendo en un problema? Se acaba convirtiendo en un problema por esto, ¿no? Por esto, por la cantidad de horas que pasamos consumiendo contenidos mediáticos. Acá están compartiendo la liga de Facebook, por si ustedes pueden también a su vez compartirla en sus muros, estaría extraordinario y así invitamos a más y más personas a que sigan la transmisión a través de las redes sociales. Bueno, pues aquí está la cantidad de horas. Fíjense bien, esta no es una cifra actualizada, es la cifra promedio. La cifra promedio son 2.000 horas de un niño frente a la televisión en un año. 2.000 horas. Un niño o una niña pasa 700 horas en la escuela. O sea, mucho más del doble de lo que pasa en la escuela, lo pasa expuesto a contenidos mediáticos. Aquí tengo un error, fíjense bien en la parte de abajo que dice, se estima que la edad de 15 años, no, se estima que la edad de 5 años, un niño o una niña ha presenciado 7.300 crímenes. Fíjense bien, ha habido casos excepcionales, debo de decirlo, pero lo ha habido, casos de niños, yo recuerdo mucho uno hace un par de años, que así es, y denigrar a las mujeres es terrible y eso es algo que hacen los medios de comunicación. Pero bueno, fíjense en términos de violencia y de consumo lo que pasa con las niñas y con los niños. Ha habido casos en los cuales pequeños se han lanzado, por ejemplo, desde la azotea de sus casas o han disparado en contra de sus amiguitos o sus hermanitos o así, esperando que revivan. Aunque nos suene absurdo, eso es una realidad. ¿Por qué? Y lo veo. Porque esta sobreexposición a las escenas violentas, esta sobreexposición a escenas violentas, aquí está, lo que acabas haciendo, perdón, estoy buscando, aquí está. Lo que acaba provocando es la pérdida de la capacidad de asombro. Ya no nos asombra la violencia, les voy a contar ahora un caso, y la falta de solidaridad para poder hacer frente ante una situación de violencia que estemos presenciando, pues ya es como tan común porque la vemos en la televisión en todo momento, que ya estamos como adormilados, ¿no? Ya mejor no meternos. Y entonces lo que hace es que eleva el umbral de la tolerancia a la violencia. Por eso, si se le pregunta, cuando se le pregunta a las mujeres al momento de poner sus denuncias, la famosa pregunta de ¿por qué no lo denunció antes? Bueno, porque muy probablemente esa mujer o esas mujeres no se habían dado cuenta que esas acciones, esas omisiones, dejarles de dar el gasto, dejarles de hablar, en fin, ¿no? O sea, van hasta cosas muy perversas como estarles cambiando las cosas del lugar. Ellas no lo reconocían como violencia, pensaban que ellas eran las que eran olvidadizas y no habían puesto atención en dónde estaban colocadas los objetos en la casa, ¿no? Entonces, es hasta que esto porque la violencia escala, siempre, eso ténganlo muy presente, la violencia es progresiva. Entonces, cuando ya vimos que con un zape pues no dice nada y no se queja y no nada, pues entonces vamos a lo siguiente y es un golpe más fuerte hasta que es irreversible. Entonces, ese es el problema con la sobreexposición mediática a la violencia. Nos acabamos acostumbrando a ella, consideramos que es normal y entonces ya decimos, pero ¿en qué momento era tan buena persona? Yo no sé cómo es posible que de pronto la asesinó. Bueno, no de pronto la asesinó, se los aseguro, ¿no? Hubo muy seguramente una serie de conductas previas que nadie midió, que nadie observó, que nadie notó que eran anomalías conductuales que pudieron ser detectadas a tiempo para evitar una situación mucho más lamentable. Y ahí contribuye mucho, pues ¿no? Lo que pasa con los medios es como cuando estiramos una liga, o sea, la acabas estirando tanto, va siendo normal, ¿no? Es parte de la normalidad. Entonces, bueno, además de todo esto, se ha observado que los niños, sobre todo los niños y las niñas, en primeros años, cuando están en esta condición de sobreexposición a escenas violentas de los medios de comunicación,
acaban teniendo conductas antisociales, pensamientos y emociones que no favorecen su interrelación. Y entonces son chicos y chicas que son muy intolerantes, que tienen dosis de odio muy exacerbadas, de enojo y que discriminan al prójimo. Por cierto, aquí quiero hacer un pequeño paréntesis para hablar algo sobre la discriminación hoy, que es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Fíjense bien. Como comentaba hace un momento, trabajé durante toda la legislatura anterior en el Congreso de Veracruz y pude conocer un estudio que se realizó desde la Oficina de Programa de Gobierno en el Gobierno del Estado de Veracruz para diagnosticar o para identificar qué tal andaba el funcionariado público veracruzano con temas de discriminación. Y el resultado de ese diagnóstico fue verdaderamente estremecedor. Yo no les estoy hablando ya de niños, estoy hablando de funcionarios públicos de niveles medios y altos. Declararon preferir tener que estar cerca. No alcancé a leer este último comentario. Ahorita me regreso al chat para escucharlo, para leerlo, perdón. Les decía que preferían estar sentados o compartiendo espacio, compartiendo oficina con una persona con lepra, ¿verdad? Contagiosa, lepra, que con un homosexual. Cuando una cosa sí se pega y la otra no, la homosexualidad no se contagia, ¿no? Pero de eso estamos hablando, o sea, ya les estoy hablando sobre conductas muy antisociales, muy discriminadoras en adultos, que vienen siendo cocinadas a fuego lento desde la infancia. Entonces, es muy importante. Por eso es muy necesario que entendamos, uno, que los medios de comunicación son empresas, que lo que están tratando de hacer es vendernos sus contenidos. Su objetivo no es educarnos, no es ese el objetivo que persiguen de manera natural los medios de comunicación. Por tanto, no pueden sustituir formas o procesos educativos que se deben de dar mediante otros mecanismos y que se sustituyen a través de la televisión. ¿Cuántas y cuántos padres y madres acaban dándole el celular a la criatura para que se entretenga y deje de estar haciendo escándalo, chillando, berreando o haciendo las pataletas, ¿no? A mí me toca mucho verlo, por ejemplo, cuando voy al centro comercial y veo así a las criaturitas con esto. A ver, las criaturas no tienen ni siquiera terminado de desarrollar el cerebro como para procesar la carga de rayos que emiten los dispositivos móviles al cerebro. Y los ojos, el daño retiniano es muy elevado. Los pequeñitos a tan corta edad no están aún terminados de desarrollar como para poder decodificar ese exceso de contenidos y además luego, ya saben, ¿no? Con mucho colorido, con mucho, muy atractivo visualmente, bueno, pues eso lastima mucho más al cerebro. Entonces, ahí hay que entender ese funcionamiento y entender muy claramente que lo que están haciendo los medios de comunicación es tratar de engancharnos para el consumo. Y si dejamos de pensar por un minuto en televisión tradicional y pensamos que ese proceso lo hacen, por ejemplo, las pantallas, o sea, los celulares, los iPads, la computadora, pues estamos aún más expuestos porque, como bien sabemos, siempre que navegamos le dejamos a la computadora en la nube nuestro patrón de consumo. Y entonces por eso resulta que, ay, mira qué casual, estaba buscando una mesa y ya me apareció una mesa aquí en el Facebook. Bueno, pasa por eso, ¿no? Justo pasa por eso. Entonces ahí hay que trabajar mucho, amigas y amigos, en modelos de educación participativa que nos vayan educando para saber cómo
ver la televisión. Son absurdos, pero es importante. ¿Por qué? Porque hay que saber dosificar los contenidos, hay que saber buscar fuentes de información. Digo, aquella época en donde el único que daba las noticias era Jacobo Zabludowski, porque lo dijo Jacobo, ya se acabaron, ¿no? Hoy podemos buscar nuevas fuentes de referencia informativa con las cuales incluso podemos validar los contenidos. Y eso también se nos violenta a nosotros como audiencia de los medios cuando se nos dan informaciones falsas, ¿no? Con intereses de los que somos ajenas y ajenas. Entonces, bueno, yo básicamente aquí me voy a quedar proponiéndoles eso, ¿no? Proponiéndoles que como modelo de combate a la violencia en contra de las mujeres, pues comencemos por reflexionar cuáles son los contenidos mediáticos que estamos consumiendo. Pero no nada más me refiero a lo que vemos, ¿eh? También me refiero a lo que cantamos, a lo que leemos, a lo que, en fin, ¿no? A las personas de las cuales somos fans y que acaban siendo, pues, sujetos que no merecen ningún nivel de reconocimiento. Yo tuve vi una plática en el trabajo el día, como digo, el día 25 de noviembre, o sea, hace unos días, donde una especialista hablaba sobre un tema que es un tema muy específico, ¿no? Que es el tema de los psicópatas, la psicopatía como rasgo de la personalidad de los violentadores. Y comentó una cosa que a mí me impactó muchísimo. Decía, a ver, hay un súper riesgo en este momento porque muchos influencers con millones de seguidores, están tratando de abrazar como una nueva corriente que habla de que las personas víctimas no existen. O sea, te golpeó, te medio mató, te pasó el coche encima, te hizo pipí, pero no eres la víctima, ¿no? No te está violentando. Tú tienes que cambiar la mentalidad y dejar de pensar que eres la víctima y enfrentarte a esa situación. Y eso es bien grave, porque entonces, o sea, imagínense el daño que causa la exposición a la violencia reiterada. Y si de entrada la persona ni siquiera la asume, pues no va a poder nunca salir de esa espiral de la violencia en la que se encuentra. Y además, pues la va a acabar reproduciendo, ¿no? Entonces, es muy peligroso mucho de lo que está ocurriendo en las redes sociales y estamos siendo enganchadas y enganchados por esos contenidos en forma irreflexiva. Entonces, acá la invitación es que promovamos, hagamos talleres, por ejemplo, a los chicos y a las chicas, cuando son tan pequeños, lo que hay que hacer es explicarles que lo que están viendo en la televisión es ficción, no es parte de la realidad y que eso no va a suceder en su plano cotidiano. Y paulatinamente, conforme las personas vamos creciendo, pues hacer estos procesos de alfabetización mediática para entender qué es lo que está pasando con los contenidos que estamos viendo en los medios y tratar de esa manera de cortar esta cadena casi interminable de reproducción de la violencia que acaba siendo una muy elevada dosis acaba teniendo una muy elevada dosis de la responsabilidad de la violencia cotidiana que estamos viendo. Hoy día tenemos la cifra más alta que nunca antes. 13 mujeres diarias son asesinadas solo por ser mujeres. Y ya no nada más es una cifra. O sea, no nada más es que las matan. Cada vez más las matan con mayor saña. O sea, hay un odio deliberado a las mujeres que se hace explícito en la forma en que son asesinadas. Y además, cada vez se está asesinando a más y más niñas. Eso lo que pretende es vulnerarnos como sociedad, darnos en nuestro punto más flaco, en lo que más nos duele. Entonces tenemos que entrarle necesariamente desde todos los frentes. Yo felicito a la institución, desde luego, al CITA, al Instituto Politécnico Nacional, plantel Papantla, a las autoridades académicas que promovieron la realización no solo de esta plática, sino de el proceso reflexivo de hacer los 16 días de activismo. En realidad tendríamos que hacer 365 días de activismo de combate a la violencia en contra de las mujeres y de todas las personas, porque lo que tenemos que hacer
es erradicar la violencia de nuestras vidas. Por mi parte es todo. Quedo a las órdenes de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica. Pues felicitarte mucho por todo este apoyo y toda esta reflexión que nos has hecho muy enfocada sobre todo a la violencia en medios. Ahorita tenemos varios compañeros de diferentes estados que tienen experiencia y que trabajan en medios de comunicación y que también sabemos esa reflexión y este ejercicio que nosotros tenemos que retomar hasta en el diseño de los mensajes que estamos enviando, cómo lo comunicamos. Y como instituciones educativas es muy importante seguir trabajando en el tema de la sensibilización y la prevención de la violencia. Es cierto lo que dices, deben de ser los 365 días del año en que tenemos que estar trabajando con todo el tema de la violencia hacia las niñas y las mujeres. Y comentarte que en el Politécnico hay una unidad de género que a su vez se desagrega en todas las áreas del Politécnico, donde también nos acompañan varias áreas a nivel nacional del Poli, donde parte de nuestro trabajo es estar trabajando con este tema reflexivo cada día. Entonces, no sé si hay alguna pregunta por parte de los DIF. Nos acompañan también, te comento, el DIF de Aquila, el DIF de Perla y de Alvarado, donde están ellos siguiendo básicamente estos webinarios en temas que van muy enfocados a la sensibilización. Y pues abrimos el micrófono a ver si alguien tiene alguna aportación, una pregunta. Leo aquí algunos comentarios que pusieron en el chat que me parecen muy interesantes. Laura Hernández dice, los medios se denigran mucho a las mujeres. La semana pasada en un noticiero se hizo alusión con aprobación a un vendedor de CDs de una cantante popular que gritaba, compren la música de la vieja que está en el auditorio. Me pareció muy agresivo, claro, desde luego, ¿no? Y además, a ver, ¿saben en dónde podemos comenzar a combatir mucha violencia? Sencillito, en los memes, dejando de compartir los memes. Y ahí estamos haciendo una acción contundente, porque nos parece gracioso y no nada más lo recibimos y nos reímos, sino que además, ¡pum!, lo mandamos y somos parte de esa cadena violenta y denigrante respecto de las otras personas. Acá hay otra pregunta. Marisela Rodríguez dice, el proceso de etiquetamiento tiene como devolución una autoprofecía. De ahí los procesos de normalización generalizada. Las violencias se institucionalizan y por ende hay procesos muy complejos de victimización desde el Estado. Sí, así es, efectivamente, ¿no? Y además luego caemos en la revictimización, ¿no? Por ejemplo, esto que pasa con las mujeres cuando ya han sido privadas de la vida y que de todas maneras en el periódico de la ciudad no falta, ya saben, la fotografía que la muestra allí toda descuartizada o toda lacerada, y entonces esa es una revictimización terrible, ¿no? Porque ya la mataron y la seguimos violentando aún después de muerta. Entonces, ese tipo de procesos son sumamente complejos, como bien dice Marisela, por ejemplo, se ha avanzado, hay una ley en varias ciudades, específicamente en la Ciudad de México y en Puebla, que se llama la ley Ingrid. No sé si han escuchado hablar de ella, que tiene que ver justo con eso, ¿no? O sea, que se sancione a quien se descubra que ha compartido material fotográfico de estos que tienen las fiscalías como parte de la investigación, porque además de ahí es de donde salen, ¿eh? O sea, no salen de otro lugar. Pero es muy claro y lo sabemos que no es suficiente con las leyes. Hay que cambiar conductas, hay que trabajar en la parte conductual, ¿no? Y bueno, pues por ahí hay que darle. Hay presentaciones, les agradezco mucho los comentarios. Laura dice, es importante observarnos más, de forma muy consciente, para no replicar discursos o conductas violentas. Muchas gracias por esta charla, gracias a ti. Y sabes qué, Laura, nos pasa a todas y a todos, ¿eh? Nos pasa irremediablemente. Yo misma a veces me escucho lo que acabo de decir y digo, ay, caray, ¿no? Me parece que denosté a una persona o la degradé y es involuntario, pero está ahí y si lo identifico, trato de corregirlo, ¿no? Aquí no hay seres perfectos, estamos todas y todos en lo que se llama el proceso de deconstrucción. ¿Para qué? Para ir erradicando las prácticas. Por ejemplo, a mí me choca de verdad decir, no lo hago, que la violencia es cultural. Jamás lo digo. Y no lo digo porque
Si fuera cultural o si solo fuera cultural, pues entonces estamos condenadas y condenados a reproducirlo irremediablemente. No podremos hacer nada para erradicarlo de nuestra vida. Hay que entender que hay un componente cultural, sí, pero la violencia es un ejercicio de poder, del más fuerte sobre el más débil, siempre. Entonces hay que trabajar allí, donde está el problema, en el poder. Por ahí un compañero, Ignacio Mendívil de Durango, tiene una pregunta. Mire, Compañero, adelante. me da mucho gusto escucharla y bueno, a lo mejor yo le puedo hablar de lo que ha sido la evolución del periodismo acá en lo que es en el interior de la República, porque no me gusta decirme que soy provincia, sino soy del interior de la República. Y el punto importante es cómo los medios también atienden a sus audiencias. Yo tengo más de 35 años en el periodismo y la nota roja era consumida hace muchos años prácticamente por una audiencia lector varón. Cuando sucedían casos con involucrado mujeres, los editores de aquel entonces buscaban mucho el pudor. Prácticamente no se especificaba lo que ahora se está especificando, no porque no existiera, ya había violencia, ya sucedían cosas verdaderamente graves, pero esas no se plasmaban en la crónica de la nota roja, solamente los hechos de los varones. Cuando las mujeres empezaron a consumir noticias y noticias rojas, fueron las que estuvieron exigiendo a los medios de que fueran más explícitos en cómo le sucedió, por qué le sucedió y cuál era el trasfondo, no solamente el hecho como se narraba antes. La mujer fue exigiendo elementos adicionales al periodista para que nosotros pudiéramos seguir manteniendo las audiencias, nuestros lectores. Y eso prácticamente ha quedado fuera del análisis, que los medios también somos el reflejo de la sociedad. No nada más queremos que nos compren. Si no nos compras es porque no tienes lo que tú quieres leer. Y entonces Es también, absolutamente cierto. Es absolutamente cierto lo que usted dice, Ignacio. Perdóneme si lo interrumpí. ¿Quiere no, terminar? no, no. No, nada más Bueno, que no hay que perder de vista que no somos entes sí. ajenos ni No, que claro, queremos educar, no, que narramos lo que le sucede a la los sociedad, pero sucesos. en términos de cómo la sociedad quiere consumir lo que nosotros publicamos. Claro. Y Las mujeres se han vuelto inclusive mucho más escrupulosas en la narrativa del hecho. Quieren claro, más datos y uno se involucra en un hecho que hay detalles que son innecesarios para una nota periodística, pero ellas lo exigen como si pasáramos de la nota al chisme. ¿Y por qué? No, no, pues nomás te narro cómo se murió o cómo la mataron, pero todo lo demás está en la investigación, en la carpeta o en el mundo de la especulación. claro, tiene Quería usted hacer razón y esa precisión. eso es cierto. Ahí habría que plantearse, ya saben, la pregunta del millón. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina, no? El medio que reproduce o el público que lo consume. Y se vuelve un asunto cíclico que pareciera no tener fin. Y ahí es donde tiene que entrar la ética, la responsabilidad del medio de comunicación y también este esfuerzo para ir cambiando los comportamientos sociales. Por eso insisto tanto en que hemos de explorar la posibilidad de trabajar en talleres de alfabetización mediática. ¿Por qué? Porque quienes tenemos que cambiar somos nosotros, las personas, en nuestro hábito de consumo mediático, porque efectivamente somos nosotros quienes les damos la audiencia, el rating necesario, el nivel de consumo a los medios que generan este tipo de contenido. Ahí, por ejemplo, ahora, con las leyes en materia de violencia mediática, hay una ventana de posibilidades para normar un poco el criterio y dejar de esta espiral que efectivamente surge a partir del consumo que demandamos las personas que somos lectoras o somos consumidoras de los contenidos. Y sí, es verdad, ¿no? Por eso hay que formarnos nosotros para ir mejorando nuestro hábito de consumo. Muchas gracias. Gracias, Mónica. También por ahí tenemos la participación de otro compañero periodista de Durango, Igal Ochoa. Por favor. Sí, muchísimas gracias. ¿Sí me escuchan? Sí, muy bien.
Fuerte y Muy claro. bien, gracias doctora por su participación y por estas reflexiones que nos hace ver en torno a esta situación mediática en la que cada vez estamos más involucrados a medida de que las conexiones y las oportunidades que se ofrecen a través de la internet, pues podemos estar acompañados de eso. Yo creo que es una responsabilidad muy enorme, así con todas sus palabras y con todas sus letras, de quienes de alguna manera o de alguna forma estamos atrás de un micrófono o somos los responsables de las redes sociales y demás. Sí es muy difícil estar controlando esta situación de las audiencias, porque en cada mundo, en cada cabeza hay una situación, hay una ideología, existe una participación, pero tiene mucha razón, doctora, que nosotros mismos en lo personal debemos de hacer un escrutinio, digamos, mental de lo que queremos consumir y de lo que queremos ser a partir de lo que consumimos. Yo aquí le quiero hacer una reflexión muy importante porque los medios de comunicación, ahora con las nuevas leyes, existe el defensor de audiencias, un defensor de audiencias que tiene que ponerse la camisa del lado de la audiencia y salir a defender aquello que por motivos circunstanciales o demás, pues un medio de comunicación pública y es ofensivo para la sociedad o para las clases vulnerables o en torno a la equidad, a la democracia, en fin. Entonces yo le preguntaría, doctora, ¿no están haciendo los medios de comunicación y tomando con seriedad este asunto, este filtro que obliga la ley federal de tener un defensor de audiencias para que precisamente esté mediando este asunto de lo que se publica y de lo que puede ser ofensivo? Estoy totalmente de acuerdo con usted. Fíjese, me brinda la oportunidad de platicarles brevemente. Yo realicé mi tesis de doctorado sobre las radios comunitarias. En el caso de Veracruz, hay 3 distintas radios comunitarias. Sí, Una de ellas, que es Radio Teocelo, es considerada la abuela de las radios comunitarias. Y entonces trabajé la formación de ciudadanía a través de las radios comunitarias, desde la figura específica del derecho humano a la comunicación, en cuya lógica se inserta el derecho de las audiencias. Y aunque en México no está contenido en la ley el derecho humano a la comunicación, es más bien es un enfoque que está presente en algunos países de América Latina. Sí tenemos desde la reforma del 2013 a la ley de telecomunicaciones y radiodifusión, sí tenemos la figura de los defensores de las audiencias. Yo ubico con mucha claridad que hubo un esfuerzo importante por apuntalar esta figura en el sexenio anterior y dejó de apuntalarse esto desde inicios de este sexenio y es una lástima. Yo hice mi examen de grado hace 2 años y hace 2 años tengo el dato, creo que es el dato exacto. En ese momento eran cerca de 30 medios de comunicación en el país que tenían defensor de audiencias, pero la mayor parte de ellos eran o medios públicos o grupos de medios, que es lo que pasó específicamente con las CIRT, con las radiodifusoras de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, que tenían un solo defensor de audiencias para todas las radiodifusoras. Me parece que solamente en ese momento el noticiero de Carmen Aristegui tuvo su propio defensor de audiencias en la figura de Piel Soso Plata. Pero, o sea, y esto nos da cabal cuenta de la negativa de los industriales de los medios, de los dueños de los medios, a impulsar la figura del defensor de las audiencias o defensora de las audiencias. Tiene que ser una exigencia ciudadana de las audiencias, requerirle a los medios que tengan a su defensor para que podamos hacer este asunto. Yo he tratado, acá en Veracruz, yo también estoy en el interior de la República, al igual que ustedes. Acá en Veracruz, por ejemplo, luego tenemos mucho tema con caricaturistas y varias colegas feministas, comunicólogas feministas, hemos en diferentes momentos hecho explícito nuestro enojo por la forma en cómo somos representadas a través de las caricaturas políticas, de muchas maneras diferentes, ¿eh? O sea, le hemos pedido
que nos permite explicarle por qué está siendo muy violento el contenido de sus cartones. Le hemos enviado cartas, o sea, lo hemos hecho de diferentes maneras. Y en su momento recuerdo bien que este caballero se victimizó. Dijo que estábamos pretendiendo acotar su libertad de expresión las feministas, ¿no? Y entonces ahí entro en Honduras, y sé que estoy entre periodistas y a lo mejor es un tema polémico. Mi marido es periodista, quiero decírselos. No hay, en temas de ley, se tiene que ponderar el famoso principio pro persona. Entonces, cuando se pondera el principio pro persona, los derechos no se pueden poner a competir. O sea, no puede ser más importante el derecho de la libertad de expresión que el de no discriminación. Se tiene que ponderar el derecho que daña a la víctima, o el derecho que defiende a la víctima. Y si hay un derecho que está vulnerando la integridad de una persona, pues ese derecho debe de ser regulado o sancionado, ¿no? Me parece que es una discusión muy importante, muy necesaria, muy compleja, porque también puede dar, y sin duda alguna puede dar lugar a que se cometan excesos de censura en la búsqueda de tratar de regular los contenidos para no generar violencias. Por eso es importantísimo esto que usted propone. Tiene que haber una figura que defienda a las audiencias cuidando la medianía para no incurrir en excesos que puedan ser limitativos de la libertad de expresión. O sea, se debe defender siempre el derecho a decir la verdad y a decir la opinión de las personas sin que sea en menoscabo o en detrimento de alguien más. No sé si fui clara. Sí, Qué importante es su aportación. Y esto pudiera acompañar, doctora, también, que no lo veo en ningún medio de comunicación, un acompañamiento en cuestión de educación cultural para la sociedad, ¿no? Así es. Para enseñar o para que la sociedad se enseñe a tener lecturas fehacientes de noticias, de información. Es tremendo, amigo Igal. Fíjese que está todo muy relacionado. En la medida en la que nuestro consumo mediático es pobre, nuestra cultura política también lo es. Sí, sí, Entonces, sí. todo está íntimamente relacionado. Entonces, ¿en dónde tenemos que trabajar? ¿En prohibirles a los medios que lo comuniquen? No, yo no creo que esa sea la vía. Yo creo que la vía es hacer esto, este tipo de pláticas, este tipo de tomas de conciencia para asumir la importancia. Por ejemplo, ¿no? Uno de los problemas más grandes que hay de violencia, o sea, si ubicamos la violencia en contra de las mujeres por rangos de edades, tenemos un foco de atención muy grave entre las adolescentes. Las adolescentes están viviendo relaciones amorosas muy violentas. En algún momento de la vida se nos fue de las manos que el noviazgo tiene que ser bello, tiene que ser amoroso, tiene que ser todo menos mucho de lo que está pasando, que es, ya sabes, no te vistas así, no te juntes con no, ¿por qué te dio like fulanito en tu Facebook? Has de andar de coqueta con él por ahí, ese tipo de situaciones. ¿Y por qué las chicas no están pudiendo escapar de esa red terrible? Pues por el canijo amor romántico, ¿no? Por esta idealización del romanticismo que dice, y además le añadimos los estereotipos y te tienes que aguantar. Es tu pareja y a lo mejor tiene un poco de mal carácter. Yo recuerdo muy bien, Marlene, cuando estábamos en la universidad, le fue mi estudiante un breve periodo. Cuando estábamos en la universidad, yo tuve una estudiante en ciencias de la comunicación que me llegaba todos los días con un golpe. Todos los días con un golpe. Y un día nadie quería intervenir, nadie del profesorado quería intervenir porque decían, pues es que es la vida privada de la chica y aquí ya son adultos, ¿no? O sea, ya son adultos. La chica no regresó un buen día. No regresó un buen día porque pues evidentemente los padres detectaron que estaba en una relación abusiva y se la llevaron. Entonces, o sea, es necesario que sigamos hablando de esto, sigamos desmitificando
pues esas falsas percepciones de realidad que construyen los medios, digo, yo en ningún momento he dicho dejar de ver los medios, ¿eh? Porque además estamos en una realidad hipermediada. Nos tendremos que ir a vivir a la luna en una cápsula para no estar en contacto con los medios. Todo está mediatizado. Entonces, el problema no son los medios. Los medios tienen que asumir su parte de responsabilidad. Pero como no lo van a hacer de manera voluntaria, está la ley. Lo que hay que hacer es nosotros acá, en nuestra condición de audiencias, mejorar nuestros consumos mediáticos. Y a lo mejor sí dejar a las chicas y a los chicos que vean las caricaturas violentas, pero explicárselos. Es decir, fíjense, hay un estudio que demuestra que los chicos y las chicas no deberían tener redes sociales hasta los 16 años. Yo creo que en este momento todos nos podemos soltar una gran carcajada, ¿no? Y, pues tiene 5 años y ya tiene su página de Facebook, ¿no? Bueno, por eso tenemos problemones brutales que tenemos con la violencia digital, por ejemplo, y con el enganchamiento de las criaturas y que después son rehenes para cuestiones de trata, ¿no? Entonces, o sea, un tema va relacionado con el otro, con el otro, con el otro, con el otro. Entonces, ¿por dónde empezar? Yo lo que propongo es empecemos a hacer alfabetización mediática. Necesitamos hablar de medios. Yo, por ejemplo, doy mucho en universidades. Propongo, si ustedes quieren, lo hago de mil amores. A eso me dedico. Bueno, lo hacía estando en el Congreso y ahora lo seguiré haciendo. Doy pláticas sobre violencia digital, pero muy preventiva. A ver, se les ha satanizado a los chicos y a los no tan chicos con el tema del sexting. Para que no haya material sexual rolando, deja de hacer sexting. Ajá, venimos de una pandemia. La exploración de la sexualidad es parte de la integralidad del ser. Lo que hay que regular no es la práctica del sexting. Hay que aprender a navegar con dispositivos de forma segura. Yo vi por ahí a alguien que decía, dejen de tomarse fotos. O sea, es parte del derecho de explotación de sus derechos sexuales y reproductivos de cada quien, decidir cómo practica su exploración sexual. El problema no, pero hay que decirlo. O sea, hay que decirlo, y hay vías seguras, baja de Telegram y ponlo en autodestructivo. Oye, entonces así te proteges y evitamos este tipo de cosas. Entonces, por ahí hay que ahondar más, hay que explorar más en estas formas, en cómo nos protegemos ante el avasallamiento mediático. Y ahí estoy de acuerdo también que no hay suficientes esfuerzos de las unidades académicas, de las universidades en este tipo de temas. Tan así que, por ejemplo, los observatorios o estas cosas que se forman, no existen observatorios en violencia en comunicación, por ejemplo, ¿no? Yo creo que esa es una tarea pendiente que tenemos comunicadores o quienes nos dedicamos al periodismo o que de alguna manera estamos inmersos en este tipo de acciones. Yo creo que a través de un observatorio de la comunicación podemos definir muy bien tareas y acciones que trabajando con unidades académicas podemos realizar diferentes tareas encaminadas a tener una mejor sociedad, que al final de cuentas eso es lo que importa. Me parece súper importante. Estaba buscando yo el libro que tenía por aquí, pero no lo encuentro. Les recomiendo a quien le interese, me decían los datos de México. Pues la UNESCO tiene constituida una área, digamos, un área para estudiar a los medios de comunicación y su papel en la reproducción de las violencias en contra de las mujeres. El grupo, por sus siglas en inglés, se llama GAMA. Creo que es con doble A, GAMA. Y hacen un estudio en cada país, cada 5 años, y en diciembre del año pasado se acaba de hacer el estudio para México actualizado, y el libro está en versión digital. Pueden buscarlo en redes sociales y lo encontrarán. Y entonces fíjense, vienen segmentado, a ver quiénes comunican, porque ahora, ¿saben ustedes que hay mucho menos comunicadoras a cuadro que comunicadores varones? O sea, esos son aspectos importantes. ¿Cómo le vamos a decir a nuestras niñas y a nuestros niños, fortalece tu liderazgo, si lo que vemos visualmente no lo sostiene? Entonces revisan
revisan esto, revisan también los directivos de los medios de comunicación. La mayor parte de los medios de comunicación son manejados por hombres. Entonces, es la versión desde el punto de vista masculino para abordar la realidad, y ese es otra dimensión del mismo problema. Y ya luego nos vamos al tema de los contenidos que representan, que contienen, que muestran, todo esto otro, ¿no? Entonces, yo les invito a que busquen el estudio más reciente de la GAMA para que puedan tener información más precisa al respecto de ese tema. Muchas gracias, Mónica. No sé si existe alguna otra participación, alguien que quiera comentar algo, sino para dar paso al cierre. Pues creo que nos dejas mucho trabajo de reflexión, mucho ejercicio y pues tomarte la palabra para pues, después dar otro webinario en el tema precisamente que tú estás manejando en este taller de uso de redes, sobre todo enfocado a los jóvenes. Es cierto que ahorita mucho la violencia se está enfocando mucho en el noviazgo y mucho tiene que ver la educación de cómo, de la educación en el tema del uso del celular, del manejo de las redes sociales, porque ves no me viste en WhatsApp y piensa uno que ya estás ignorando a la persona y puede haber muchas cosas atrás de eso y eso se va convirtiendo en una cadena que se va que va creciendo cada día más, ¿no? Y en la parte académica yo creo que pudiéramos trabajar, Mónica, también y con algunos de los compañeros que están participando que tengan interés en poder impulsar y fortalecer mucho todo este tema para nosotros poder contribuir a la sociedad desde nuestras diferentes trincheras, cómo apoyar este tema de la sensibilización y toda la prevención de la violencia en los medios, en lo que comunicamos y cómo lo comunicamos. Yo te agradezco mucho y te vamos a hacer entrega de una constancia virtual. Ahorita pues las cosas nos da para hacerlo de manera virtual y sé que va a haber momentos en que nos podamos todos conocer y convivir y compartir muchos conocimientos. El Centro de Innovación e Integración de Tecnologías Avanzadas Unidad Veracruz otorga la presente constancia a la doctora Mónica Mendoza Madrigal por su participación como ponente en el webinario Medios, Violencia y Género, la técnica al servicio de la patria a 10 de diciembre del 2021. Agradecerte muchísimo, Mónica, todo lo que nos compartiste hoy, comentarles a toda la audiencia que hoy nos está siguiendo, que por aquí está ya la liga para que puedan registrarse y generarles su constancia también de participación por estar atentos a toda tu plática. Y pues estamos en contacto y agradecerles a todos. No sé si por ahí mis compañeros de apoyo pudiéramos todos abrir la cámara para tomar una foto de todos los que estuvimos hoy por aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, solamente me pongo a sus órdenes en mi Twitter. Yo no manejo Facebook de manera pública, lo manejo más cerrado. Estoy públicamente a sus órdenes en Twitter, @Mónica Mendoza M, con todo gusto. Muchas gracias, por ahí te seguimos todos. Gracias. Ahorita también por ahí lo subimos en el grupo para compartirlo. No sé si ya están listos por ahí o me indican mis compañeros para la fotografía, por favor. Listo, que no nos dicen mis compañeros, pero ya estamos todos listos para la foto. Agradecerles mucho a mis compañeros de Durango, de la Ciudad de México, de las unidades, de las diferentes unidades del Politécnico que nos están siguiendo, de los diferentes sistemas del DIF estatal de aquí del estado de Veracruz, diferentes municipios que también nos acompañaron y por supuesto a mis compañeros de aquí del centro. Agradecerles a todos, desearles muy buena tarde y excelente provecho. Muchas gracias. Que tengan bonita Muchas tarde. Gracias. excelente Hasta tarde. luego. Gracias. Bye. Gracias, Mónica. Gracias, un Chao. abrazo a todos. Igualmente, que estén muy bien. Gracias, un placer.